8:19, 8:19, en Punto Noticias, en su primera emisión saludamos con nuestro segundo invitado. Nos acompaña de manera presencial Augusto Verduga, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ha sido noticia durante estas últimas semanas. Ayer el titular de este organismo, el señor Allen Berbera, aclaraba que esta decisión de conformar una veeduría ciudadana para revisar, para monitorear lo hecho por la Corte Constitucional, no significaba que quieren tomarse la Corte Constitucional ni destituir a ningún juez, porque esa no es una atribución del Consejo de Participación. Él dice que quienes señalan eso están mintiendo. Lo cierto es que hubo un pronunciamiento de la Fiscalía General del Estado que ha pedido se investigue al juez que permitió que esta demanda ciudadana se pueda dar paso, y ahora están ustedes incluso con la amenaza de una eventual destitución. ¿Cómo van a salir de este embrollo? Augusto, buenos días, bienvenido. Le acompañamos Washington Yepes, quien le habla, Licenia Espinel. Muchas gracias, Washington, Licenia, por la oportunidad de poder posicionar otro relato de lo que ha sido el frame mediático durante estos 2 días. ¿Qué vamos a hacer o qué hemos hecho? Consultar a la Corte, porque pareciera que existiera una antinomia entre, por un lado, perdóname, el tecnicismo jurídico. Yo sé que esto a la ciudadanía no le agrada ni un poquito estas cosas, estos tecnicismos, pero es importante dar esta explicación. Esto ingresó, voy un poco más atrás para que se entienda mejor, una solicitud ciudadana en la administración de Gina Aguilar para que se conforme una veeduría que pueda vigilar o revisar las actuaciones desde la ciudadanía de la Corte del Consejo de Participación Ciudadana transitorio. En esa administración jurídico dijo no se puede porque hay un dictamen de la Corte Constitucional. Muy bien. Estos ciudadanos demandan vía acción de protección, ya en nuestra administración, recae en juez Manaví y el juez Manaví nos ordena a nosotros que de forma inmediata, bajo prevenciones de ley, demos paso a la conformación de la veeduría. Entonces, si no cumplimos una sentencia constitucional al tenor de lo que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, eso puede acarrear dos cosas. Primero, vía acción de incumplimiento, se va a la Corte Constitucional y nos pueden destituir. Ya hay un antecedente de este asunto. En enero de este mismo año, la Corte Constitucional ya destituyó a 7 consejeros de participación justamente por no cumplir con una sentencia constitucional. Hernán Ulloa y todas las personas del Consejo de Participación de aquella época, hace poquísimos meses atrás. Pero no solo eso, incumplir una sentencia de un juez es incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, que es considerado delito penal al tenor de lo que establece el Código Orgánico de la materia. Pero por otro lado está el dictamen de la Corte Constitucional. A mi modo de ver, de forma muy personal, no existe tal contradicción entre una norma y la otra, porque si yo leo el dictamen 219 de la Corte Constitucional, que blindó las decisiones del Consejo Transitorio de Julio César Trujillo, allí se establece con claridad meridiana que lo que está proscrito es la autotutela administrativa, otro tecnicismo que merece la pena ser explicado. ¿Qué quiere significar esto? Quiere decir que los consejos posteriores a la administración Trujillo no pueden de oficio revisar las actuaciones de aquella administración, pero nada dice el dictamen 219 sobre la capacidad que tiene la ciudadanía de fiscalizar este asunto. Al tenor de lo que establece el 204 de la propia Constitución, el pueblo es el mandante y primer fiscalizador de todos los actos del poder público. Entonces, en mi modo de ver, bastante particular, no existe tal antinomia ni tal contradicción. Pero pareciera ser que la Corte vislumbra que sí hay tal antinomia y tal contradicción, porque nos ha pedido, haciendo la fase de seguimiento de su dictamen, explicaciones de cómo hemos nosotros protegido el dictamen. ¿Qué hemos hecho? Le hemos dicho, Corte Constitucional, ustedes son los que tienen la última palabra, sírvanse decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Si incumplimos la sentencia del juez Montecristi, van a tener entonces que hacerse cargo de lo que establece el 204. Con eso querrían decir que se expulsa del ordenamiento jurídico la norma de la Constitución que establece esta prerrogativa de la ciudadanía. Pero insisto, nosotros vamos a ser bastante respetuosos de lo que establezca la Corte Constitucional. No ha habido ninguna actuación del Pleno del Consejo, ni de ningún consejero en particular, que esté encaminada a violentar o a ejercitar la capacidad de autotutela administrativa. No hemos tratado de... no van tras la Corte Constitucional. De ninguna manera, porque ni siquiera tenemos la potestad de sancionar. Y entonces la gente pregunta, entonces ¿para qué hacen la veeduría? Porque la ciudadanía lo solicita, pues, y porque un juez nos los manda, es mandatorio. ¿Qué pasaba si no acogían este pedido del juez de Montecristi y evitaban este problema? Digo, no, ¿qué pasaba con ustedes? ¿Cuál era la situación en la que ustedes quedaban si no hacían caso a esta disposición judicial? Lo que decía, nos podían haber iniciado, Licenia, una flagrancia por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, con todo el corolario que ello trae. Y lo que es más, nos clavan en una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional, y la Corte, para ser coherente con sus precedentes,
tenía que destituirnos también, pues, porque así Sí, lo hizo en cualquiera enero. de los dos casos. Así lo hizo en enero. Entonces, no importa cuáles de las dos vías tomemos, esto es una cosa increíble, ¿no? Si hacemos algo, destitución. Si dejamos de hacerlo, o sea, hacemos lo contrario, destitución. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo lógico, lo razonable. Señores jueces, sírvanse de decirnos qué es lo que se debe hacer en este caso. Este es un problema común que tenemos, un problema conjunto entre Corte Constitucional y Consejo de Participación, y la Corte es la llamada a ponerle un punto final a este asunto. ¿Y por qué la Fiscalía pide que se investigue al juez que le concedió esta acción de protección o que ha dispuesto que se conforme, se dé paso a este pedido ciudadano, que dice usted no es una iniciativa de la actual administración del Consejo de Participación, que fue un pedido que recibió la administración anterior, este Consejo de Participación conformado por vocales suplentes cuando se destituyó al anterior Consejo, y que a ustedes les ha tocado, obligados por la ley, dar paso? O sea, yo no sé si la fiscal Diana Salazar estaba pensando quizás que la veeduría, digamos, el objeto de la veeduría tenía que ver no solo con el tema de la Corte Constitucional, sino con en general todas las decisiones del Consejo de Julio César Trujillo. Imagino que por ahí va el asunto, pero eso habría que preguntarle a la fiscal, porque ella también a veces se lanza nomás con este tipo de, digamos, de actuaciones sin dar mayor explicación de por qué lo hace, ¿no? Yo intuyo, creo entender que ella ha pensado, ¿no?, que esto tiene que ver con todas las decisiones del Consejo Transitorio, incluida la designación de ella como fiscal general, que no tiene absolutamente nada que ver. ¿Y dónde queda la ciudadanía? Es mi preocupación, porque a la final usted señala que no afecta esta decisión, esta antinomia, no afecta a la ciudadanía, porque la ciudadanía tiene derecho a pedir fiscalización. Pero ¿dónde queda? Porque es el principio y la razón de ser del Consejo Ciudadano. Es la razón de ser. Washington, Licenia, de verdad, yo quisiera que la coyuntura del Consejo de Participación no sean este tipo de intríngulis jurídicos, ¿no?, que son un arcano para los ciudadanos en general. A mí me interesa mucho más hablar de la potestad que tenemos de empoderar a la gente en los territorios. Por ejemplo, quien le habla ha estado en 14 provincias en estos 3 meses de gestión. Hemos hablado con alcaldes del mundo, reuniones múltiples con muchos municipios, con GOPE, con Agopare, AME, propuestas de reformas a las ordenanzas para robustecer los espacios de participación, que la gente que los consejeros ejercitemos la pedagogía. Hemos hecho escuelas de formación para que la gente entienda lo que es una veeduría, un observatorio. Nada de esto ocupa a los titulares de prensa de este país. Nada de esto se habla en las grandes empresas de la comunicación. Pero entonces quieren instalar un encuadre mediático de que nosotros estamos aquí tratando de minar desde unas prevalidos del apoyo de una fuerza política, queremos meternos con la Corte Constitucional. que están obedeciendo órdenes Que del estamos expresidente obedeciendo Correa. directrices, que nosotros somos unas marionetas, una serie de tonterías. Cuando lo que realmente es verificable es el trabajo, más allá de las banderas, porque nosotros no venimos acá para ser hipoteca de ningún movimiento partido político, lo digo con mucho énfasis. Venimos acá para ciudadanizar y fortalecer el trabajo de fiscalización de la ciudadanía. Y creo que el fondo de este asunto, Washington, Licenia, tiene que ver con que le tienen un temor terrible a los ciudadanos. Yo le decía en una entrevista anterior, el trasfondo de este asunto tiene que ver con que cada vez que la ciudadanía quiere incidir en la gestión de lo público, eso es como que no intervenga mucho la chusma. Porque por una razón previa a la democracia, a nosotros los grandes técnicos nos competen las decisiones de la política pública. No nos tomamos en serio la Constitución de Montecristi. El pueblo es el mandante, el primer fiscalizador, y nosotros queremos devolver el prestigio popular al Consejo. No quisieron haber enterrado al Consejo en una consulta popular, una consulta inconsulta. No lo lograron. ¿Qué les corresponde hacer ahora a esta gente? Manchar, desprestigiar, ¿no? Y lo más lamentable es que viene también este desprestigio, esta desinformación de ciertos consejeros autocatalogados de minoría, ¿no? Eso iba a preguntarle, porque preguntarle. si esta decisión que ustedes han tomado de dar paso a una disposición judicial de este juez de Montecristi, que no les quedaba de otra, porque usted lo ha explicado claramente que no les quedaba de otra, y si no es algo de su propia iniciativa, ¿por qué estos 3 vocales del Consejo de Participación han decidido no respaldarles y es prácticamente hacerse un lado y decirles, allá, los que están impulsando eso no somos nosotros no nos hemos metido en este lío? Eso por un lado, y por otro, ¿qué competencias tendría esta veeduría si es que finalmente se llega o no se llega a conformar? ¿Para qué se crea esta veeduría en todo caso? O sea, ¿cuáles son las competencias que tendría? Bueno, es lamentable las declaraciones de ciertos consejeros autocatalogados y sistema de minoría, porque en otras ocasiones hemos votado por unanimidad en muchas cosas, ¿no? Y digo, también es un desconocimiento de la normativa que nos rige, Licenia, porque el reglamento de veeduría, ellos han dicho, nunca se puso en conocimiento del Pleno, esto ha sido una decisión unilateral y ni sé qué cosas más. El reglamento general de veedurías establece que solo hay 2 causales por las cuales debe pasar el arranque de una veeduría. El inicio debe pasar por la máxima autoridad, esto es, el Pleno. Cuando es de oficio,
Como por ejemplo, cuando yo propuse la conformación de una veeduría para revisar los decretos leyes del presidente Lasso. Eso fue iniciativa de un consejero. Entonces, arranca la veeduría desde el Pleno. Esa es la primera causal, de oficio. La segunda, dice el reglamento de veedurías, cuando es un requerimiento de una institución pública. Entonces, lo conoce el Pleno y de ahí pasa a control social para el arranque de la veeduría. Pero cuando es de iniciativa ciudadana, como es el caso, dice nuestra normativa, no debe pasar por el Pleno. Debe ir directamente a la Subcoordinación Nacional de Control Social, tanto más si estamos hablando del cumplimiento de una sentencia constitucional que es mandatoria. Pero me había hecho otra pregunta que se me acaba de escapar. Y las competencias de la veeduría en caso de que se ¿Qué conforme? Pasaría? Y la gente dice, entonces, ¿por qué rayos hace una veeduría si no tiene fuerza vinculante? Claro. Per se, en sí mismo, el derecho a conocer la verdad de las cosas, que la ciudadanía pueda transparentar una actuación de un Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, es para mí, en sí mismo, algo valioso. Entonces, pero no tiene facultades de solicitar destitución de no nadie, porque tiene ya de además son cosas que ya forma, hayan pasado. De ¿no? ningún modo, en modo alguno, existe la facultad que nosotros como consejeros de participación podamos, como dicen morochamente, meternos con la Corte Constitucional. Entonces, esto no se ha dicho en medios de comunicación masiva. Estaría bueno también, que así como ustedes han tenido la entereza de darme la oportunidad de poder, digamos, tratar de dar el relato de lo que realmente es este hecho, el derecho a la verdad, por Dios santo, porque se miente tanto en este país de forma impune. Ojalá Ecoavisa, Teleamazonas, el Universo, nos den también pues, a los consejeros que no coincidimos con las visiones de Michelle Calvache, Andrés Fantoni y Nicole Bonifaz, que también nos den la oportunidad de poder decirlo en medios de comunicación masivos. Ahora, hay un organismo que tiene un blindaje que prácticamente le torna intocable, y este es un tema bastante complejo porque, dada la circunstancia política, hacer un pronunciamiento podría conllevar una serie de circunstancias, ¿no? O de consecuencias, pero ¿por qué la Corte Constitucional debe tener esas características de intocable y de no poder ser fiscalizada, observada, mucho más por la ciudadanía? Algún rato tendrá que corregirse aquello, digo, no sé, no ustedes como tal, pero la ciudadanía tiene derecho a fiscalizar a todos sus mandatarios. Yo coincido con esto, sépase, y esto lo remarco, no tenemos la capacidad de poder nosotros revisar de ninguna modo, de ningún modo alguno, la designación de los magistrados de la Corte Constitucional. Pero ahorita voy a decir algo que es una opinión muy personal mía, pero como yo tengo siempre una lupa sobre mi cabeza, seguramente después de decir, miren lo que dijo el consejero en esta entrevista en Pichincha Universal. A mi modo de ver, lo que hizo la Corte Constitucional en aquella época, cuando Julio César Trujillo presenta la acción de interpretación y ellos resuelven, les estaban devolviendo el favor de su designación. Había un claro conflicto de intereses. No es normal en un Estado de Derecho que eso suceda. Y ahora hay ciertos, digamos, voces de constitucionalistas que dicen, reconocemos que fue un error, pero no hay nada que se pueda hacer. Eso intuitivamente no hace sentido. En una democracia eso no hace tiene ningún lógica. sentido. Ahora bien, esto se va a interpretar como que yo he dicho, vamos a revisar, ¿no? Lo aclaro, pueblo ecuatoriano, Corte Constitucional. No tenemos nosotros ninguna capacidad de sancionar ni de ejercer la capacidad de autotutela administrativa, al tenor de lo que establece el dictamen 219, que insisto, en sus orígenes, la forma en la que fue constituida esta Corte no se correspondía con lo que establecía el anexo 3 de la consulta de aquella época, no estaba dentro, lo reconocía el propio consejero en aquella época, Javier Zavala Egas, ¿verdad? Pero ahora han dicho, no, qué pésimo que se metan con la Corte Constitucional, sin entender y sin explicar, o mejor dicho, sin entender o bien entendiéndolo y no explicándolo, que nosotros no hemos iniciado esto de oficio, estamos compelidos por una decisión judicial. ¿Qué puede pasar o cuál va a ser el futuro de ustedes al frente de sus cargos, tomando en cuenta este problema que se ha generado, este tipo de malas interpretaciones y de desinformación que usted señala? ¿Qué tiene que ahora pasar una vez que ustedes han pedido a la Corte que se pronuncie? La Corte los puede destituir, ustedes no pueden ser destituidos porque tampoco hay Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que puede ocurrir? No, la Corte sí tiene, indistintamente de que exista una Asamblea Nacional, la Corte puede destituir a servidores. Lo hizo, por ejemplo, en el caso de Hernán Ulloa sin tener nada que ver la Asamblea. Ahora bien, sería una cuestión bastante traída de los pelos que la Corte llegase a destituir a funcionarios electos por urnas. Y esto también tenía consecuencias internacionales. Caso Petro, ¿no? Un funcionario administrativo destituyó cuando Petro era alcalde, ¿verdad? Y tuvo consecuencias en el sistema interamericano. Sería nefasto una actuación en este sentido de la Corte Constitucional, tanto más porque lo único que ha hecho este Consejo es cumplir una orden judicial. Sería de verdad en presente nefasto, no me cabe otro término, terrible, espantoso,
para el Estado de Derecho en nuestro país. Pero les va a resultar la jugada perfecta, porque Claro, detrás pues, de es sus que cargos, desde exactamente. el momento que ustedes ganaron la elección, varios sectores han estado opuestos Han a que estado ustedes tras de puedan eso. ejercerla. Esperemos que la Corte actúe con entereza. Yo Ahora- confío en que la Corte Constitucional actúe con entereza, y quiero decir algo. A mí me parece excelente que la Corte Constitucional ya ha dado avisos ya a Licenia Washington de ponerle punto y final también al abuso de garantías jurisdiccionales que Sí, tienen que ver con, sí. con los concursos, posición y méritos. Esto lo venimos diciendo desde el minuto 1, lo dijimos nosotros. Aquí el gran escollo de que no prosperan los concursos es porque el día de mañana algún alegre juez constitucional se le ocurre ordenarnos, retrotraer la fase de admisibilidad. Entiendo que la Corte ya tiene en el radar este asunto y se va a pronunciar. Qué bueno que así sea. Eso va a facilitar la labor del Consejo y le va a dar tranquilidad a la ciudadanía de que realmente caminan estos procesos de designación. Ustedes tienen en sus manos tareas delicadas y fundamentales. Por ejemplo, nombrar el Contralor del Estado. Y ya he leído yo en redes de que se les está acusando de que hay preferencia para determinado personaje y que inclusive este comportamiento de las 3 vocales del Consejo de Participación Ciudadana estaría encaminada a frenar esa eventual nominación de Contralor del Sí, Estado también es de otro. ese personaje. ¿Se puede colegir eso? ¿Se puede leer así? ¿O son las bolas que generalmente se dan tras Cualquier algo cosa, tan va a importante? buscar cualquier cosa Washington para Ujú. desprestillar. Ha dicho que nosotros hemos favorecido. ¿De qué forma hemos favorecido? Que nos expliquen de qué manera hemos favorecido. Este específico postulante, que claro, la gente lo asocia porque como hubo casos, digamos, de connotación nacional, Ajá. dicen, este es el candidato de esta fuerza política, ¿no? Entonces este candidato entiendo que les incomoda. Y resulta que este específico postulante presenta ante el Consejo una noticia crímenes por un tema de la carpeta. ¿Qué es lo que, por Dios santo, si es que el Consejo de Participación recibe digamos, el aviso de una presunta comisión de un delito, ¿qué se supone que deberíamos hacer? Nosotros no podemos hacer nada, tenemos que derivarlo a los órganos competentes, en este caso la Fiscalía, para que se pronuncie. Pareciera que se habría insertado presuntamente, al decir del postulante, Ujú. una hoja en ese expediente adulterada, que hablaba de que él supuestamente tenía indicios de responsabilidad penal. Luego la propia Contraloría se encarga de mandar un listado de los 103 postulantes, cuáles tenían o no indicios de responsabilidad penal, y se estableció ahí que este específico postulante, Juan Falcón y Puig, no tenía indicios de responsabilidad. Así es. Entonces Y esa intervención. el postulante dice, a ver, ¿qué está pasando? Pues entonces, ¿por qué está en el expediente un documento de esta naturaleza? Nos dice, pone conocimiento del Consejo de Participación, ¿qué hacemos nosotros? Derivarlo por el orden de control, que la Fiscalía investigue lo que tenga bien investigar. No, ya están entonces favoreciendo al candidato. O sea, nada les calza. Todo lo que hagamos va a ser en función de desprestigiar, de causar mella en este Consejo, que lo único que ha hecho desde el minuto 1 de que estamos en nuestras funciones es ni siquiera ponerle mucho acento al tema de designación de autoridades, sino al tema del trabajo en territorio. Lo vuelvo a decir, no queremos ser consejos de escritorio, sino consejos de territorio. No es ni de lejos la atribución más importante del Consejo. Ujú. Nuestra atribución Ciudadanía. más importante, como el nombre del ente lo indica, la participación ciudadana y el control social. ¿Y para cuándo se aspira a contar ya para que el país cuente con un nuevo Contralor General de Estado? Y le pregunto esto porque además se viene un cambio político en el gobierno central, ¿no? Ya tenemos al 15 de octubre las elecciones en segunda vuelta, un gobierno de transición, que sería bueno conocer si va a tener o no un nuevo Contralor. Luego de la sentencia que obligó a retrotraer todo a la fase de verificación de requisitos, previsiones y habilidades, esto es la fase de admisibilidad, se trabajó con un cronograma. De acuerdo a ese cronograma, Dios mediante, insisto, si es que no se le ocurre a ningún juez constitucional decir que vamos a borrar y cuenta nueva, la próxima semana, si no me equivoco, el día martes o el lunes de la próxima semana debe oficializarse ya la nota de los méritos, de las carpetas, que es valorada sobre 50 puntos. Luego de eso, después de 2 semanas, se toma la prueba escrita, que es la fase de oposición. Después de la fase de oposición, los postulantes tienen la facultad, el derecho, de presentar impugnaciones si no están de acuerdo o bien con la nota de los méritos o bien con la nota de la prueba escrita. Luego de que se resuelva eso, virtualmente tenemos lista la nueva Contralora o el nuevo Contralor General del Estado en el mes de octubre. Es En el decir, mes de estamos octubre, a o sea, un mes. Ya mismo. Estamos Ya mismo. de la ceja al ojo. Ajá. Interesante. Pero habrá que ver, insisto, Ujú. si es que a alguien no se le ocurre presentar una acción de protección y bueno, nosotros Pues. tendremos que acatar la sentencia. Ahora, yo estoy preocupado y con eso terminaríamos, consejero, porque usted dice que el Consejo está tornando todos sus esfuerzos a rescatar la participación ciudadana, pero ¿cómo hacer que
esa actuación sea mucho más potente y pueda ser visibilizada justamente por la ciudadanía, porque lo cierto es que es invisibilizada y Sí. no se puede evidenciar. Yo siento que debemos nosotros agarrarnos de esta fortaleza que tenemos, que es son nuestros mandantes. Hay que testimoniar más este trabajo que es a veces invisibilizado por los medios de comunicación. Y creo que nos está faltando visibilizar más el trabajo territorial que estamos haciendo. Claro. Hemos tratado de hacerlo, pero todavía los amplificadores no son tan altos como los medios de comunicación masivos, ¿no? Modestamente a través de las redes del Consejo de Participación hemos tratado de hacerlo, pero quizás no es suficiente, ¿no? Estaría bueno que también se incruste esto en la coyuntura, ¿no? Pero lo estamos haciendo, Washington. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Augusto, por Gracias a habernos ustedes. acompañado y por contarnos todos estos líos que ahora mismo salpican al Consejo de Participación Ciudadana. Y bueno, que la ciudadanía también tenga este otro lado y pueda comparar y pueda entender qué es lo que ocurre, porque lamentablemente, como usted dice, no siempre se conoce en su magnitud los dos lados de una historia. Así que qué bueno que lo ha podido explicar. Muy amable por habernos Muchas gracias. acompañado. Augusto Verduga, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ha estado con nosotros, 8:40. No se vayan, que volvemos para conversar con el ex legislador Vanegas en el caso del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.